A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos. Buenos días. Miembros de la Parroquia del Cobre ofrecen en esta mañana las velas a la Virgen. Fijos en las manos de su Señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en el día 24 pasado celebramos un aniversario más, el del Grito de Baile. Siempre aquí en el Santuario del Cobre pedimos por toda Cuba, por todos los cubanos. Siempre recordamos la frase de Martí: con todos y para todos, con el bien de todos. Por eso vamos a pedir por Cuba, vamos a pedir para que todos seamos hermanos, vamos a pedir para que todos seamos respetados, todos los cubanos sean respetados en su dignidad y en sus derechos. Vamos a pedir para que todas las dificultades, las diferencias que son normales, siempre se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Eso es lo que pedimos siempre en el santuario, y esto es seguro que lo que deseamos todos los cubanos. Como siempre hacemos antes de comenzar nuestra oración, con humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos. Sentémonos todos. Hermanos, vamos ahora con serenidad, con tranquilidad, a escuchar la palabra de Dios, que es la palabra que el Señor y que la Iglesia nos propone en este domingo, segundo domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar el relato de la transfiguración y también la reacción en los discípulos del Señor, asombrados
vibrando de alegría porque habían descubierto la verdadera felicidad, que consistía en estar siempre junto a Dios, gozando de la presencia de Dios. También vamos a escuchar un relato difícil, que es el sacrificio, la petición del sacrificio del hijo de Abraham, de Isaac, duro. Y aquí vemos la vida que el Señor nos da y también lo duro que puede ser nuestra vida, pero que Dios nos transforma esa dureza para alcanzarnos siempre la felicidad. Por eso, en silencio, escuchemos esta oración. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le habían dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. Dios le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros.
¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma hemos dado un paso más para acercarnos a la pasión del Señor y sobre todo a la resurrección del Señor. La victoria de Dios sobre el mal, de Jesús sobre el mal, la muerte, el pecado, el sufrimiento. Dijimos en los días anteriores, el domingo anterior, que la Cuaresma era como si estuviéramos subiendo una montaña, y esa montaña podría decir que es el Calvario. Y entonces nosotros en la Cuaresma vamos acompañando al Señor en esa subida a donde Él entrega su vida por nosotros, donde se ofrece en sacrificio por nosotros. Pero también esa subida al Calvario, donde Cristo muere en la cruz, también esa es señal de la victoria de Dios. Es decir, se manifiesta Dios en la resurrección de Cristo como el que devuelve a la vida su naturaleza propia, por lo que fue creada la vida del hombre y de la creación. Todo fue creado en Él, por Él y para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, vamos acompañando en la Cuaresma, pero tenemos que prepararnos para eso. Entonces, vamos a partir del primer presupuesto, el miércoles de ceniza. ¿Qué se nos pidió? Se nos pidió verdad y honestidad. Vivir siendo honestos y en la verdad, no engañándonos nosotros mismos. ¿Qué se nos pidió en el domingo pasado? Darnos cuenta de que seremos tentados, porque la tentación nos impide precisamente caminar hacia el encuentro de Cristo, si nos dejamos llevar por las malas tentaciones. Entonces, junto con eso se nos decía que de la misma manera que Cristo venció las tentaciones, nosotros podemos vencerlas. Por lo tanto, cualquier obstáculo que nos impida llegar al encuentro del Señor en la resurrección, en la cruz resurrección,
Eso nosotros podemos vencerlo con la gracia de Dios. No con nuestra fuerza, con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué cosa particular tienen esta lectura? Fíjense bien que en las dos lecturas se habla de sacrificio, en las dos lecturas. El sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo en la cruz, como bien nos dice esta segunda carta de Pablo a los romanos. Él que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo el Señor nos va a acusar? Al contrario, Él lo que quiere es salvarnos. Por lo tanto, el sacrificio de Isaac, que un poco como anunciaba, y el sacrificio de Cristo. Y también la manifestación final. La manifestación final de triunfo. Y en el Evangelio de hoy nosotros vemos cómo el Señor casi como que adelanta ese triunfo de Dios para que sus discípulos no se desesperaran, para que sus discípulos supieran que en medio de las dificultades de la lucha y de la muerte, Cristo es triunfador. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Estamos subiendo al encuentro del Señor para celebrar su pasión y su resurrección, que es un camino duro, espinoso, pero que contamos con la fuerza de Dios. En la primera lectura, para mí, es uno de los textos más difíciles de la Biblia, porque se nos dice que Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Un padre pedirle que sacrifique a su hijo. Además, que Abraham no tenía descendencia y Dios le había dado una promesa. Le había dicho, tú tendrás descendencia. ¿Cómo puede ser? Para Dios nada es imposible. Tú tendrás descendencia. Y después que tiene el hijo, le dice, sacrifícalo. Así viene el relato. Claro, el relato termina como tiene que terminar. Es decir, Dios no quiere el mal, Dios no quiere la muerte, Dios no quiere que nadie sacrifique a su hijo, ni a nada, ni a nadie. Dios interviene diciendo, tú has sido fiel en la fe que has tenido, creíste que tú serías el padre de un pueblo numeroso y aún así confiaste en Dios, pensando que el Señor te pedía otra cosa. ¿Por qué este relato? Porque los israelitas vivían en una zona, en un territorio en que era costumbre en muchos pueblos que los primogénitos, los primeros hijos, fueran ofrecidos a Dios. Claro, el Dios de Israel era diferente. El rey de Israel tenía que enseñarle a su pueblo de que Dios no quiere eso. Al contrario, que es el Dios de la vida. Y por eso este relato, que es didáctico para enseñar y decir, fíjate bien, Dios no quiere la muerte y junto con de nadie, y menos que un padre sacrifique un hijo, y Dios también se alegra de tu fe, de tu confianza, de aquello, de aquel pensamiento, aquella seguridad interior que tenías, Abraham, para decir, Dios sabrá. Si Él me ha prometido descendencia en este hijo, Él sabrá. Fíjense las dos cosas que nos hacen falta. Está la fe de Abraham a toda prueba y la seguridad de que Dios siempre va a hacer el bien. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura, el Evangelio, viene con aquel pasaje hermoso de decir que Dios se transfigura, que Dios le manifiesta a sus tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y Él le hace ver lo que será el futuro. Y ellos no entienden, pero ellos sienten de que es un futuro digno de vivirse, que es un futuro que le llena tanto de alegría que dice, vamos a quedarnos siempre aquí, Señor. También hay que entender este pasaje. Este pasaje en que el Señor Jesús se manifiesta, se transforma y da esta manifestación así de que Él es el Hijo de Dios, el que tiene el poder, sucede en un momento difícil. ¿Por qué? Porque Él siente la persecución y la incomprensión de los demás. Siente Jesús. Y Jesús va subiendo a Jerusalén, como nosotros vamos subiendo a Jerusalén. Y Él siente los obstáculos. Y la gente, los discípulos se ponen inquietos. Ya le ha preguntado a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo?
y así está en esa como desazón, por las dificultades que le ponen los enemigos, etc. Y para que los discípulos no se sientan de que son diferentes y que por estar con Jesús no va a pasar nada. Al contrario, Jesús le dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Y yo le voy a leer 2 versículos del pasaje anterior a este evangelio que nosotros hemos escuchado. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero que al final se ha destruido a sí mismo? Entonces, hermanos, fíjense bien en esta lectura, que en el evangelio nos pone la victoria de Cristo, la victoria de Dios, la victoria de la vida, y por otro lado se nos dice de que tenemos que pasar por la cruz, de que nosotros también tenemos que luchar, que nosotros tenemos que vencer las injusticias del mundo, que son muchas, aunque muchas veces se disfracen y se tapen, se edulcoren, se justifiquen, que son muchas. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos, que las tentaciones puede ser que nos lleven a donde nos aparten del camino de subir al encuentro de Cristo en el Calvario y en la resurrección. Vamos a llevarnos estas enseñanzas. La fe de Abraham contra toda prueba. La seguridad de que Dios no busca el mal, que aún en lo que nosotros no entendemos, el sacrificio de su Hijo en este caso, el Señor sabrá cómo resolver la situación para encontrar el bien. El saber que nuestra vida no es así un baño de rosas, sino que nuestra vida es dura, hay que lucharla. Y que si nosotros queremos ser fieles, tenemos que contar con la gracia de Dios y luchar interiormente contra nosotros mismos y con el mundo que nos quiera apartar de él. ¿Cuál va a ser el final? El final va a ser que nosotros, al igual que Pedro, Santiago y Juan, le vamos a decir al Señor, Señor, vamos a hacer una tienda, vamos a quedarnos aquí, porque aquí estamos tan bien que no tenemos que ir a ningún otro lado, estamos contigo. Que el Señor nos dé esa fuerza para caminar al encuentro del Señor siempre, que sepamos sortear las dificultades, porque el Señor nos acompaña y que al final triunfará la vida, triunfará Cristo, triunfará el Señor que nos ha creado para que vivamos siempre junto a Él. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la Caridad, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos de corazón, deseémonos la paz los unos a los otros. La paz con ustedes. La paz contigo, Señor. La paz contigo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso. Qué bien todos unidos a tu mesa. Qué suave compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, amigos, familiares, vecinos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos ahora a poner nuestras mejores intenciones, deseo de conversión y deseo de bien en las manos de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Hermanos, vamos a pedirle a Dios en esta semana que viene, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe de Abraham. Esa fe que no entendiendo lo que Dios le pedía, lo que estaba viviendo, sin embargo, confió en él y Dios no cumplió su promesa y Abraham fue padre de un pueblo numeroso, que nosotros somos sus descendientes, sus herederos. Su confianza, su fe fue a toda prueba. Y vamos también a saber decir como Pedro, Señor, qué bien se está contigo. Vamos nosotros a desear a experimentar, a gozar, a vivir el estar con Dios. Pero para eso, apartémonos de todo aquello que impida seguir el camino de la cruz, que también es el camino de la resurrección. Sepamos vivir esta Cuaresma con ese deseo de conversión fuerte. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.